Esta es una producción de Grupo Fórmula. Lourdes, nada más para terminar este tema, después de lo que dijiste temprano. Sí. De que tú crees que sí dispersaron a la gente o contuvieron a la gente ayer afuera del Palacio Nacional, del otro lado, detrás del muro que levantaron con gas lacrimógeno. Se vuelve a comunicar con nosotros gente del gobierno de la Ciudad de México y dicen lo siguiente, Lourdes: si hubiese sido gas lacrimógeno, hubieran acabado personas en los hospitales. Entonces, insiste el gobierno de la Ciudad de México que no se usó gas lacrimógeno. Tú nos dices que por la sensación, por lo que has vivido en otras ocasiones, ¿sí te pareció gas lacrimógeno? Sí. Y yo insistiría, Ciro, en que sí fue gas lacrimógeno, por las experiencias que he tenido. Comentaba más temprano que la primera vez que lo sentí fue en este desalojo de los maestros de la CENTE en el Zócalo en septiembre del 2013, y la misma sensación que sentí ayer. A mí específicamente, Ciro, lo que me pasó es este escurrimiento nasal, pero bárbaro, así como si fuera agua, mucho. Los ojos igual lloran todo el tiempo, están llorando, y bueno, a mí no me pasó, bueno, o sea, lágrimas pues que se salen, pero bárbaro también. Y sí veía también a mi alrededor a muchas mujeres, no una, ni dos, ni tres, eran muchas cuando había este gas, que tenían dificultad para respirar, algunas vomitaban, otras estaban como en una sensación de crisis porque no podían respirar, y esto era lo que pasaba, y a todos ellos los atendían pues entre las mismas mujeres que participaban en esta marcha, y también los integrantes de esta organización Marabunta, y algunos también llegaban pues integrantes inclusive de derechos humanos. En todo caso, lo que dice el gobierno de la ciudad es que usaron una sustancia más amigable. Más amigable en el menos dañina. Es que también había esta sí había, y lo usaban cuando las mujeres se acercaban. Polvo, sí, del polvo de extintor, Ciro, porque efectivamente era solo polvo y no lastimaba, o sea, sí olías polvo y demás, pero no te pasaba absolutamente nada. Pero después estaba este gas lacrimógeno, que yo no tendría duda que se utilizó por lo que yo sentí y por lo que vi, pues que pasaba a otras mujeres. De hecho, Ciro, después de que a mí me pusieron agua en la cara, yo le decía a Dulce, porque estaba con mi compañera Dulce, que no veía nada. O sea, yo cerraba los ojos y duré 3 minutos, no podía ni siquiera abrir los ojos y no veía. A los 3, 4 minutos, de repente le dije, ya estoy bien, ya veo bien, ya podemos avanzar. Miriam. Pues sí, la respuesta, buenos días, usaron sustancias más amigables. No hay sustancias amigables, todas son para contener, para disuadir. Hubo sí extintores, son las que llevan las policías, yo los vi, los traían en la primera línea, sí. Ahí soltaban este polvo verde, algunos eran como rositas, otros blancos, pero lo que estaba saliendo de esas bardas de más de 2 metros era sí una sustancia, si no es gas lacrimógeno, una sustancia muy parecida, muy similar al gas lacrimógeno, o sus extintores estaban alterados, y yo creo que tendrían que decir con qué los alteraron para que salieran con esas características. La gente, cuando lanzaban ese gas, esa sustancia, la gente tenía que correr hacia el hacia la plancha, sí, se separaban, hacia atrás, replegarse se replegaban porque era muy fuerte el olor, sí movilizaba, sí ardía la piel, que esa es una de las características del gas lacrimógeno, de este tipo de gas, ardía la piel y te cierra de manera inmediata la vía aérea. Bueno. Que entra al sistema nervioso. Sí lo hicieron mucho, incluso en algunos momentos, ahorita lo busco en redes sociales, se veía una lata que salen latas del lado de la policía y las lanzan hacia afuera. Incluso hay un momento en que caían las latas y las mismas personas, las mismas manifestantes, se las regresaban a los policías adentro de las vallas de seguridad. A mí me tocó una lata, a ver cómo lo estaban haciendo, la lanzaron y vi cómo la devolvieron de manera inmediata, y era un gas blanco. Lo vimos hace un rato en radio, vamos a volverlo a ver ahora en televisión. ¿Esa es una lata? No, esa es una como bombita negra, esa es otra cosa, las otras son latas. ¿Pero de qué es esta? No lo sé, esta no sé. Levanta el señor de Marabunta. Es el que levanta el señor de Marabunta. Ellos tienen toda la experiencia, han seguido manifestaciones, han estado en muchísimas, y él narra incluso las características y cuándo se habrían usado ese tipo de bombitas. A ver, veámoslo. No, ahí lo tenemos. Una bomba de gas que se utilizaba durante el Peñato con Calderón. Ellos prometieron que no iban a utilizar ni estas, que son con las que le abrieron la cabeza a Kul Kenan y le sacaron el ojo a
Mira, en fin, pues en conclusión, el gobierno de la ciudad insiste que no se usó gas lacrimógeno. Está bien, lo dijeron en conferencia de prensa, no los hicieron saber anoche en televisión, no los han repetido esta mañana. Y ustedes 3 reporteras si sumáramos, ¿cuántas marchas tendrán a cuestas entre las 3? ¿100? Pues yo entre creo que tú, Jafet y Lourdes. No, pero además fíjate que dicen que pues, sintieron algo muy parecido al gas lacrimógeno ayer. Nada más. Debería de revisarse entonces qué gas están utilizando, quién los prepara, dónde los compran, porque a lo mejor la jefa de gobierno no está enterada con qué se están alterando esos extintores y estos gases que están lanzando, ¿no? Y si solo repelían el avance de las mujeres, la policía de la Ciudad de México, o también estaba ahí policía del gobierno, Guardia Nacional, lo que sea. Parecía que atrás de las vallas de seguridad, justo ya en Palacio Nacional, hay mujeres que refieren que vieron personas, incluso hay unas fotografías con equipo táctico. No el típico, no eran las mujeres de contención de seguridad pública de la Ciudad de México, eran hombres con equipo táctico, otro uniforme, algunas referían que era Guardia Nacional. Hay que buscar las fotografías, pues las buscamos, para que nos digan entonces quiénes eran. A lo mejor ellos traían estas bombitas. Quizás tiene razón el gobierno de la Ciudad de México. Pues sí, ¿no? Es lo que dice, además lo ratifica. ¿Tú también consideras que la marcha, como dicen Jafet y Lourdes, que lo de ayer fue un éxito para la protesta de las mujeres? Yo creo que fue un gran poder de convocatoria, creo que sí, un éxito. Y además, yo pensé que iba a ser muchísimo menos numerosa, Ciro. Me sorprendí de ver la cantidad de gente a las 4 de la tarde. A mí me tocó mucho estar en la parte de Hidalgo, en donde se dio una gresca, una batalla, le pusimos la batalla de Hidalgo, ahí por una falla en la estrategia de seguridad y de contención. Me sorprendió la cantidad de gente que vi. Vi mamás, no solamente vi un grupo violento, que son los de siempre, vi muchas mamás, vi muchas hermanas, vi hermanos marchando por sus desaparecidas, por las asesinadas en feminicidio. Muchos casos, Ciro, creo que sí fue un gran poder de convocatoria, creo que sí fue un éxito por estas mujeres. Hubo muchísimas mujeres que no se acercaron ni siquiera a las bardas y que hicieron su meeting, llegaron al Zócalo, hicieron lo que tenían que hacer, permanecieron ahí 2-3 horas y después se retiraron sin haber tocado estas vallas de seguridad que contenía el gobierno de la Ciudad de México y el gobierno federal. Creo que en ese sentido sí puedo decir que fue un éxito el día de ayer, un gran poder de convocatoria en plena pandemia. Se juntaron muchísimas mujeres, muchas voces, más allá de las de la confrontación, hubo muchísimas voces y todas con un gran enojo por la injusticia, por la falta de investigación en sus casos y también por cómo se ha expresado el presidente y descalificado este movimiento feminista. Ya viste cómo se expresó esta mañana, ¿no? Otra vez diciendo que están, pues de alguna manera, que es un movimiento manipulado por los adversarios del presidente, como si este fuera un país donde no existieran razones de sobra para protestar contra la violencia. Fíjate que las voces de la violencia de las mujeres, pero pues no, aquí todo lo que pasa en México ocurre alrededor de la figura del presidente López Obrador, la gran víctima, y para agraviar al presidente López Obrador. Este movimiento de mujeres sí, pueden haber ahí algunas causas, algunas razones que lo justifiquen, pero estas mujeres están tripuladas, manipuladas por manos enemigas del gobierno. Por segundo año consecutivo, la gran víctima de este 8 de marzo es el presidente de la República. Pues sí. Mira, Ciro, lo que comentaba justamente Miriam de los gases que salían del lado del muro donde estaba la policía, se ve en este video, y justo como las mujeres lo tomaban y lo regresaban, ahí sale de la policía, y ahora va a salir y luego de regreso. Lo regresan y después las mujeres aplauden cuando este gas está... Mira, ve cómo es ese gas. Ese gas, ahí lo exactamente. No. Esas latas de gas, ¿qué son? Sí, no, pero esos disparos, ¿qué son? Ese es gas, es gas lacrimógeno. Y ahí va de regreso. Ahí van de regreso. Y aplauden cada que lo regresaban. Esto pasaba una y otra vez. Eso ya no es gas, ya no es extintor. Esas son latas. Ahí va un disparo. ¿Otra vez? Cae. Entonces a lo mejor la jefatura de gobierno podría tener información de qué tipo de lata y de proyectil se trataba en esto. Bueno, pues vamos a preguntárselo. En fin, conclusión.
Me parece que lograron su cometido. Miles, cientos, miles de personas, no sé cuántas fueron al final, lograron llegar a la plancha del Zócalo y lograron su cometido. Ser vistas, ser escuchadas, quizá no comprendidas por el gobierno, pero ahí estuvieron. ¿Conclusión? Yo lo reitero, Ciro, ellos lograron su convocatoria, sí fueron mucho más, como decíamos desde más temprano, mucho más de las que yo pensaba también que iban a llegar, y lo que querían era eso, que el presidente las viera, aunque pues eso todavía no lo logran, ¿no? No les responde como ellas quisieran, que fuera justamente contra la violencia de género. Y bueno, pues muchas gracias. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.